Eh, una vez más con ustedes, queridos amigos, y en esta ocasión sí, enemigos, porque más que adversarios, ellos se declaran enemigos y arramblan, destripan, insultan, se rasgan las vestiduras, me dicen cualquier cantidad de epítetos altisonantes, impublicables desde luego, porque me atrevo a criticar a su ídolo. Bueno, más que criticarlo, describirlo. Porque cuando yo inventé, me atribuyo la paternidad del apodo con el cual ya muchas personas lo conocen, Pejelopostli, que es una mezcla del peje, que ya lo era, incluso según él mismo, y Huitzilopochtli, el dios caníbal que exigía sangre humana hasta por 200,000 víctimas al año en el Imperio Azteca, claro, a costillas de los reinos o tribus aledañas. Eh, Así que, pues ni modo, voy a tener que abordar un tema que alcanza un ridículo patético global. Sí, en todo el planeta Tierra se comenta lo mismo en Francia, en Alemania, Inglaterra, Sudamérica, Norteamérica, otros muchísimos países, incluso tan lejanos como Corea, Japón, tal vez la misma China, que mientras el mundo se toma en serio el combate o la detención, la prevención de esa pandemia que evidentemente está causando estragos, a pesar de que los maníacos digan, no hombre, no pasa nada, tráete unas chelas, vamos a brindar. ¿Sí? A pesar de que las cifras son aterradoras ya, sobre todo en Italia, cuya cantidad de muertos rebasó a los de China, y en un periodo mucho más corto. Y ahí viene México. De buena fuente sé, por ejemplo, que mañana viernes 20 Televisa suspenderá sus programas en vivo. Vean la noticia, por ahí circula en la red. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar justamente de uno de los errores más crudos, más patéticos que haya cometido este disque presidente Pejelopostli Gran Tlatoani, Manuel Andrés López Obrador, que obviamente no es mi presidente, ni lo es de cualquier persona bien nacida en este país o en cualquier rincón de la tierra donde se encuentre un auténtico mexicano. Me refiero a que mientras los presidentes serios, no importa su ideología, son serios, son presidentes, son primeros ministros, son gobernantes, son líderes, combaten con todos los recursos de la ciencia y del sentido común, y aun de la religión, por supuesto, a esta tremenda pandemia, el Pejelopostli saca su trébol de 4 pétalos, de 4 hojas, saca un billete de $1, claro, haciendo alusión, por supuesto, al nuevo orden mundial y al ojo que todo lo ve, Anuit Septis, bajo cuya anuencia la humanidad sufre, esclavizada, ante los ojos de Lucifer. Por eso adora el billete de $1. Pero además, el peor error no es el apoyarse en el amuleto del trébol o en el amuleto del $. El error más grave, y será materia de un comentario mío después de una larga parrafada sobre lo que realmente es el detente, es el sincretismo religioso del que posiblemente el peor nacido en México, ¿sí?, haya cometido, es revolver un símbolo, un sacramental católico con amuletos paganos. La primera parte de esta alocución se va a llamar el detente o salvaguardia del Sagrado Corazón. Historia y usos del detente y la indulgencia de los 100 días, una vez al día, a todos los fieles que lo usen apropiadamente. Por supuesto, cito la fuente, es el sitio católico corazones.org. Viene una fotografía del detente original, la subiré a la red.
Y explica, corazones.org, que el detente, cosa que por supuesto Pejelopostli ignora, es un pequeño emblema que se lleva sobre el pecho con la imagen del Sagrado Corazón. Es propio de quien ama llevar consigo el signo de su amado. Así, el detente es signo de nuestro amor al Sagrado Corazón de Jesús y de nuestra confianza en su protección contra las acechanzas del maligno. Es el primer conocimiento que quiero compartir con todos mis seguidores. Es contra las acechanzas del maligno. Le decimos detente en nombre de Jesús al demonio y a toda su maldad. Se le conoce también como el pequeño escapulario del Sagrado Corazón, aunque no es, en sentido estricto del término, un escapulario. Su origen proviene de Santa Margarita María de Alacoque, como lo atestigua una carta dirigida por ella a la Madre Somés el 2 de marzo de 1686, en la que le dice Santa Margarita a la Madre Somés: Él, Jesús, desea que usted mande a hacer unas placas de cobre con la imagen de su Sagrado Corazón, para que todos aquellos que quisieran ofrecerle un homenaje lo pongan en sus casas, y unas pequeñas para llevarlas puestas. Vida y obras de Santa Margarita María de Alacoque, volumen 2, página 306. Ella misma llevaba una sobre su pecho, debajo del hábito, e invitaba a sus novicias a hacer lo mismo. Hizo muchas imágenes y recomendaba que su uso era muy agradable al Sagrado Corazón. Vamos a ver ahora algunas anécdotas, algunos hechos históricos relacionados con el detente. El detente y la plaga de Marsella. Fue especialmente en el año de 1720, durante una terrible plaga en Marsella, Francia. En este pequeño escapulario, o como se le llamó, salvaguardia, se difundió entre todos los fieles católicos. Este detente consistía en un pedazo de tela blanca, en la cual la imagen del Sagrado Corazón era bordada con la leyenda: «Oh Sagrado Corazón de Jesús, abismo de amor y misericordia, en ti confío». Las palabras «detente, el corazón de Jesús está conmigo» corresponden a un periodo posterior. La forma que hoy tiene el detente fue dada por la venerable Ana Magdalena Remusat, a quien el Señor le había dejado saber de antemano el daño que iba a causar la plaga, y también el maravilloso auxilio que la ciudad encontraría en la devoción a su Sagrado Corazón. Por supuesto, el Pejelopostli no tiene la menor devoción al Sagrado Corazón. Simplemente cito sus palabras, ¿sí? Yo soy un admirador de Jesucristo, como si Jesucristo fuese un basquetbolista, un artista, un futbolista o un personaje de la farándula, de esos famosos de las revistas VIP. Así que no, por supuesto, el peje no tiene ninguna devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Además, se la sacó del interior de la bolsa de su saco. No es la forma cristiana, católica, de portar un detente. Es colgada en el pecho. E incluso muchísimas personas la usan de manera visible. Por supuesto que la afiliación masónica del Pejelopostli se lo impide. Ella hizo, esta venerable Ana Magdalena Remusat, ella hizo, con la ayuda de sus hermanas en religión, miles y miles de estos emblemas, y los repartieron por toda la ciudad y alrededores. La historia nos relata que poco después de la distribución de este detente, la plaga cesó. En la parte literaria, que siempre va debajo de mis publicaciones en YouTube, voy a publicar los datos bibliográficos en donde los estudiosos puedan investigar la veracidad de lo que estoy diciendo. Otra anécdota: entre los regalos que el Papa Benedicto XIV en 1748 envió a la princesa polaca Marii Glesinska con la ocasión de su matrimonio con el rey de Francia, Luis XV, habían, de acuerdo a las memorias de ese tiempo,
muchos escudos del Sagrado Corazón hechos de tafeta roja y bordados en oro. Lo dice el padre Franciosi, Societati Jesus, en su libro La devoción au Sacré-Cœur de Jésus, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, página 289. Otra. En el tiempo de la Revolución Francesa se desató una violenta persecución contra la Iglesia. Una virulenta, sionista, masónica persecución contra la Iglesia, como la que actualmente en México encabezan Sheinbaum, el Peje y otros personajes de la cuatrote, o sea, del cuatrote que nos están tratando de poner. Estos escapularios se tuvieron por la manifestación viva del fanatismo, como lo decían los dirigentes masones de la Revolución Francesa, y como lo evidencia la hostilidad del régimen revolucionario. Durante el juicio contra la reina María Antonieta, que termina decapitada en la guillotina junto con su esposo, se produjo en su contra como evidencia, se manejó en contra de la reina como evidencia de fanatismo, de manifestación viva del fanatismo y contra conspiración contra el directorio francés, aunque dudo que merezca el nombre de francés, sionista. Se utilizó como evidencia un pedazo de papel muy fino que tenía la reina, que se encontró entre sus pertenencias, en el que la imagen del Sagrado Corazón estaba dibujada con la llaga, la cruz y la corona de espinas, y con la leyenda Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Otra. El uso del detente se extendió grandemente, especialmente desde 1866, durante los estragos producidos por la epidemia de cólera en varias ciudades francesas como Amiens, Roubaix y una egipcia, el Cairo, y en otras partes aledañas al Mediterráneo. De su influencia beneficiosa nadie dudaba, se hizo evidente. Y después de la guerra franco-alemana de esos años, los salvaguardia, los detente, probaron ser en más de una ocasión un escudo que protegió a muchos soldados franceses de las balas enemigas. Por eso muchos soldados franceses portaban detente bala. Del mismo libro del Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús, volumen 19, página 180. Otra, pues no anécdota, otro hecho histórico es la indulgencia que el Papa Pío XI concedió en el año 1872. Se trata de una indulgencia de 100 días, una vez al día, a todos los fieles que usaran alrededor de sus cuellos. Por supuesto, el peje no lo va a traer. Una vez al día a todos los fieles que usaran alrededor de sus cuellos este emblema piadoso y rezaran un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En un breve, de fecha del 20 de junio de 1873, encontramos la respuesta a dos preguntas en referencia al detente. Las da el Papa Pío IX. Como no es un escapulario en el sentido estricto de la palabra, sino más bien un escudo o emblema del Sagrado Corazón, las reglas generales para usar el escapulario propiamente llamado no son aplicables a él. Así que no necesita ni una bendición especial ni una ceremonia o inscripción. Es suficiente con usarlo para que cuelgue en el cuello. La leyenda detente el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. No es estrictamente requerido, pero es piadosamente recomendable. Entonces, el detente es un sacramental, no es un sacramento, no es un amuleto, es un símbolo material. Somos materia, somos cuerpo, tenemos ojos, oídos, vista, tacto, gusto, olfato, en fin. Es un signo material de nuestra fe, que además tiene un alto impacto en el mundo espiritual. Bien, pues esta fue la primera aclaración que deseaba hacer
acerca de esta manera supersticiosa, patéticamente ignorante, yo diría brujeril, esotérica, con la cual el Pejelo-Postli iguala al trébol de 4 hojas con el detente al Sagrado Corazón, con el billete de dólar. ¿Esto cómo se llama? Bueno, pues en la siguiente parte lo voy a explicar. Esto se llama sincretismo religioso. San Juan Pablo II, antes, sincretismo religioso, nota aclaratoria introductoria. El pretender hacer un sincretismo religioso o un ecumenismo indiscriminado no es conforme a la voluntad de Jesucristo. Lo afirma nada menos que San Juan Pablo II. Este artículo que voy al mismo tiempo a leer en algunas de sus partes y a comentar en otras, está tomado de catholic.net. El autor es el reverendo padre Miguel Rivilla San Martín. Y nos platica el padre Rivilla que San Juan Pablo II en una de sus alocuciones puso en guardia a los católicos, como yo quiero en estos momentos ponerlos en guardia, porque ya vi cómo en el mundo católico chairo y analfabestia, bueno, eso de católico está por verse, no son católicos, dice él que es católico. ¡Ay, qué maravilloso! El peje hace oración, el peje es católico, el peje invoca a Dios, invoca al Sagrado Corazón. No. Eso es nada absolutamente más que una falsedad sincrética. Es un acto pagano, en una mentalidad, recuérdenla por favor, oligofrénica, de bajo nivel intelectual, muy bajo, esquizofrénica, vive en su planeta, ya lo perdimos desde hace muchas décadas, es paranoico, siempre otro será el culpable de lo que le pase a él o al país. Incluso, ¿quién tiene la culpa del coronavirus? Pues la culpa del coronavirus lo tiene el sistema neoliberal, lo tienen los conservadores, que están manejando los datos sobre el coronavirus y los peligros falsos e imaginarios, según dice el peje, para perjudicar a su gobierno. Cosa nunca antes vista en ningún país de la tierra, en ningún momento. Y en boca de ningún tirano. Bueno, pues el sincretismo, el pensamiento religioso sincrético, es lo que caracteriza a este tirano que hoy padece mi amada patria mexicana. Así como lo hizo San Juan Pablo, yo también pongo en guardia a los católicos del peligro del confusionismo y sincretismo religiosos a los que están expuestos a causa de un indiscriminado ecumenismo. Es un peligro cierto y real que hoy vemos en todas partes. Desde luego en Guadalajara, con la famosa estatua llamada sincretismo, al cual algún sacerdote de alto nivel, traidor desde luego a nuestra fe, dijo que no la quitaban porque no ofendía a nadie. A mí sí me ofende y gravemente. Y a todo católico que tenga madre, en el sentido más profundo y maravilloso del término madre, claro que nos ofende. Para aquellas personas que no estén acostumbradas a esta terminología, sincretismo, conviene aclarar lo siguiente. Por sincretismo religioso se entiende la presunción de conciliar doctrinas o religiones diferentes o creencias diferentes. Por ejemplo, conciliar judíos, musulmanes y cristianos, cosa absolutamente imposible, porque mientras que los judíos dicen que el mejor musulmán es el musulmán muerto, el musulmán o islámico dice que el mejor judío es igual, el mejor judío es el judío muerto, y el cristiano dice, el mejor judío, el mejor musulmán, es el que encontramos a la vera del camino, como aquel buen samaritano que lo salvó de la muerte, lo llevó a un mesón, le pagó al hotelero y le dio aceites para que se curara. Así que las diferencias son abismales. Es imposible conciliar judaísmo con cristianismo o catolicismo, desde luego, e islamismo.
Pero además es imposible conciliar cualquiera de nuestras creencias católicas con lo que hoy es New Age, con lo que hoy es falsa ciencia, con lo que es santería, superstición, ocultismo, brujos de San Andrés Tuxtla o de Catemaco, allá por Veracruz, en donde casi todos los presidentes han ido a consultar. Es imposible conciliar nuestra fe con las curas, las limpias y los pases de hierbas aromatizantes o qué sé yo, con las cuales el peje dedica a Lucifer, a nuestra patria. El ecumenismo debe entenderse pues como un movimiento que tiende a la unidad entre todas las iglesias o confesiones cristianas, católicos, ortodoxos, protestantes y anglicanos, pero eso es otra cosa. Y hoy no son pocas las personas que piensan, terrible error, que todas las religiones son iguales. Para empezar, solo hay una religión, no hay muchas. Creencias hay miles. Grandes sectas hay centenares. Religión verdadera hay una sola, la que fundó nuestro Señor Jesucristo y que ha tenido siempre el nombre de religión católica apostólica romana, fundada en la persona de Pedro, de San Pedro, el primer papa, y hoy representado, ese primer papa, por su sucesor electo, Francisco. Sin meterme en mayores honduras de si algunos lo consideran antipapa y otros le besan los pies y son papólatras, yo simplemente digo, es el papa. Así que fuera el error de que todas las religiones son iguales, de que lo mismo es una religión que otra, o de que el catolicismo es una más de todas las confesiones cristianas. Falso. En todo caso, la única confesión cristiana, verdaderamente cristiana, es la católica, porque fue la que fundó Cristo. Todas las demás formas de falso cristianismo vienen desde 1521 a la fecha y fueron comenzadas por Lutero, Zwinglio, Calvino, Enrique VIII y otros muchísimos herejes y cismáticos. Tales aseveraciones no son conformes con la verdad revelada, que es una, la verdad es una. Y a tal grado es una que si es verdad en ciencia, es verdad en fe, en religión católica. Y si es verdad en fe y religión católica, es verdad en ciencia. Y sobre eso grabaremos pronto un profundo y amplio video. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto nunca lo va a reconocer Pejelopostli. Lo va a dejar en calidad de atleta, personaje de la farándula o un tipo al que admira. Pero no lo va a reconocer como el Hijo unigénito del Padre, el camino, la verdad y la vida, el único Salvador del hombre, quien libre y voluntariamente rechace a Cristo como el Pejelopostli, se expone a su perdición eterna. No es equiparable la persona divina de Jesucristo ni a Moisés, ni a Mahoma, ni a Buda, ni a ningún otro personaje, por santo, famoso o poderoso que sea. Jesucristo fundó una sola iglesia sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Históricamente, del tronco de la Iglesia Católica se separaron las demás confesiones, entre comillas, cristianas, ortodoxos, protestantes en sus muy diversas y múltiples ramas. En Estados Unidos podemos contar 500,000, así como los anglicanos. En la Iglesia Católica, presidida por Pedro y sus sucesores, en los papas reside la plenitud de la verdad, porque tienen la promesa no de inerrancia en cualquier materia, sino únicamente de infalibilidad o inerrancia en materia de fe y costumbres y, hablando exprofesamente, ex cátedra. Así que como este papa se ha equivocado en multitud de cosas, todos los anteriores también se equivocaron en multitud de cosas de orden político, de orden cultural, de orden estético, de orden militar, por supuesto, porque hubo papas guerreros. En fin, los pecados de la Iglesia demuestran que es obra de Cristo. Porque como le dice el cardenal francés a Napoleón cuando éste se está coronando y le promete que va a destruir la Iglesia. Si nosotros en 1800 años no hemos podido destruirla,
la va a destruir usted, petit homme, o sea, mugroso chaparro. Pues no, ¿verdad? Así que todas las demás confesiones religiosas, aparte de la católica apostólica romana, sí tienen una pequeña parte de la verdad y son caminos subjetivos de salvación, siempre y cuando la persona tenga una absoluta imposibilidad, no culpable, para entrar en conocimiento y práctica de la única y verdadera religión revelada. Quienes, según el Concilio Vaticano II, rechazan libre y voluntariamente, conociendo la Iglesia Católica, presidida por el Papa como medio de salvación querido por Cristo, se extravían en el camino y se hacen responsables de su muerte eterna. Exactamente como el Pejelopostli, que equipara a Cristo con un hombre famoso cualquiera, con un billete de $1, con un trébol de 4 hojas, Sagrado Corazón, trébol de 4 hojas, billete de $1, amuletos de la buena suerte, patas de conejo o lo que sea. Esto es justamente lo que condena de modo explícito el Concilio Vaticano II. Pedro y sus sucesores, los papas, tienen por voluntad de Cristo el primado sobre toda la Iglesia, es decir, el poder de jurisdicción, y no solo de honor, sobre toda la Iglesia, sobre todos los fieles y sobre todos los pastores. El pretender hacer un secretismo religioso tipo pegelopostiano, tipo pegeliano, tipo amlover, es un ecumenismo indiscriminado en un supuesto plan de igualdad entre todas las enseñanzas o religiones existentes, o, de plano, no es conforme a la voluntad explícita de nuestro Señor Jesucristo. Los gestos o imágenes gráficas que puedan llegar a la gente por los medios de comunicación, de ver al Papa reunido o acompañado con otros líderes religiosos, no debe llevar a la conclusión de que la Iglesia Católica es una más entre todas las demás confesiones religiosas. Debe ser visto como un gesto de caridad, de acercamiento diplomático, pero no de renuncia a las enseñanzas originales de nuestro Señor Jesucristo, contenidas amplísima, clarísima, unívocamente, inequívocamente en los 4 evangelios, y en los Hechos de los Apóstoles, y en los manuscritos del Mar Muerto, y en la tradición milenaria de la Iglesia. Quien tenga estas ideas claras y fundamentadas en la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia, sabrá dar razón de su pertenencia a la Iglesia única de nuestro Señor Jesucristo y no caerá, como cayó desde su niñez seguramente, el peje, no caerá en sincretismo, ni en falso ecumenismo denunciado por su santidad el Papa San Juan Pablo II. Así que, mis queridos hermanos católicos y hermanos separados de cualquier denominación, los invito cordialmente a reunificarnos para que seamos un solo rebaño con un solo pastor. Pero por supuesto, muy lejos de esta tiranía que hoy sufre mi amada patria mexicana, bajo las garras de una persona demente en grado senil. Hasta la próxima.